vida es una idea sencilla de decir, pero ha confundido a filósofos, naturalistas y biólogos durante miles de años. Es, probablemente, el proceso químico y físico más complejo del universo. Es tan impresionante que podríamos pensar que esta joya de la biología es algo único de la Tierra, una rareza en el cosmos, algo que solo pasó aquí y nunca más volverá a ocurrir. Pero, al mismo tiempo, hemos intentado comunicarnos con el espacio, enviando señales de radio a las estrellas, esperando quizá alguna respuesta desde la oscuridad. Desde la década de los 90, hemos descubierto más de 5.000 planetas fuera de nuestro sistema solar. Y eso cambió por completo nuestra forma de ver las posibilidades de vida en el universo. Ahora sabemos que los planetas parecidos a la Tierra son mucho más comunes de lo que creíamos. Con el descubrimiento de esos miles de exoplanetas, nació realmente la ciencia de la astrobiología, o exobiología. Por primera vez pudimos hablar de vida fuera de la Tierra de forma científica, y no solo como una idea de fantasía. En pocas décadas, la vida extraterrestre dejó de ser solo tema de novelas y películas, y pasó a considerarse una posibilidad real, tan seria que hemos invertido miles de millones de dólares en nuevos telescopios para buscarla. Por esta razón, hoy vas a ver por qué es posible que seamos la generación que presencie el descubrimiento más importante de la historia: demostrar que existe vida extraterrestre. Aunque, eso sí, podría ser muy distinta a como la imaginamos. También descubrirás cuándo y cómo morirá el planeta Tierra. Conocerás las zonas del universo donde ya no puede existir casi nada. Entenderás mejor lo raro y especial que es nuestro planeta, con toda su vida y diversidad. Y con eso podremos intentar responder una gran pregunta: ¿dónde están los otros? Y al final, quizá no vuelvas a mirar el cielo de la misma forma. Estas son algunas de las posibles razones de ese gran silencio. Una de las formas más conocidas de calcular cuántas civilizaciones activas podría haber en la Vía Láctea, capaces de comunicarse con nosotros, es la ecuación de Drake, propuesta en 1961. Esta ecuación junta varias variables cuyas estimaciones pueden cambiar muchísimo. ¿Cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cuántas tienen planetas? ¿Cuántos de esos planetas se parecen a la Tierra? ¿Cuántos están en la zona habitable? ¿Cuántos desarrollan vida? ¿Cuántos generan vida compleja e inteligente? Y por último, ¿cuántos llegan a ser capaces de comunicarse? Lo fascinante es que, dependiendo de los valores que elijas para cada término, la galaxia puede estar prácticamente desierta o abarrotada de civilizaciones. Esa enorme incertidumbre es parte de la llamada paradoja de Fermi. Si la vida inteligente no es tan rara, ¿por qué no vemos señales claras de nadie más? Quizá la mayoría de las civilizaciones se autodestruye antes de poder colonizar la galaxia, o tal vez las distancias son tan gigantescas que casi nunca coinciden en el tiempo. También es posible que estemos buscando en las frecuencias equivocadas, o que la vida inteligente prefiere no hacerse notar. Cada una de estas posibilidades nos dice algo incómodo, pero muy profundo, sobre nuestro propio futuro como especie. Comprender ese silencio puede ser tan importante como encontrar, algún día, la primera señal de que no estamos solos. Solo en nuestra galaxia podría haber cerca de 500 millones de estrellas. Y en todo el universo, más de 2 billones de galaxias. Eso significa que podría haber cuatrillones o incluso quintillones de posibles lugares donde la vida podría aparecer, o quizá muchos más. Por lo que, según el propio Drake, solo en nuestra galaxia podrían existir ahora mismo entre 1.000 y 100 millones de civilizaciones inteligentes. Para él, era mucho más difícil creer que estamos solos que pensar lo contrario. Murió imaginando un universo lleno de vida. De ahí nace la famosa paradoja de Fermi, que plantea una pregunta muy sencilla pero inquietante. Si el universo es tan grande y las probabilidades de vida son tan altas, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué proyectos dedicados a buscar vida extraterrestre, como el programa SETI de la NASA, nunca han obtenido resultados realmente prometedores? Al menos que sepamos. ¿Llegarán algún día los discos de oro de las sondas Voyager a ser interceptados y valorados por alguna forma de vida lo bastante parecida a nosotros como para entender su significado? Si eso pasara, encontrarán un registro muy valioso de lo que fue la humanidad. Músicas, saludos en decenas de idiomas y fotos de la vida en la Tierra. En esos discos hay información suficiente como para que puedan localizarnos, incluso si llegan aquí mucho después de nuestra extinción, ya que las sondas sobrevivirán miles de millones de años y cruzarán toda la galaxia. Por ahora no conocemos otros planetas con vida, pero al menos tenemos un gran ejemplo:
la Tierra. Estudiando la historia de nuestro propio planeta, empezamos a tener bases para imaginar cómo podría ser la vida en otros lugares del universo. Intentemos entender cuál es la esperanza de vida de la biosfera terrestre y en qué momento alcanza su máximo potencial, desde la formación del planeta hasta su destrucción. Pero, para entenderlo, tenemos que viajar atrás en el tiempo unos 4.700 millones de años, hasta el nacimiento de nuestro planeta, el llamado eón caótico. En ese momento, el universo tenía unos 9.000 millones de años y ya habían existido muchas generaciones de estrellas gigantes que nacían y morían. Estas estrellas, de vida muy corta, explotaban de forma colosal al final de su existencia. Eran las supernovas. En esas explosiones se formaban los elementos pesados de la tabla periódica. Aún hoy siguen ocurriendo. Son el final dramático de las estrellas más grandes del universo. Gracias a esas explosiones violentas, el espacio interestelar se fue llenando de carbono, oxígeno, hierro, silicio y muchos otros elementos imprescindibles para formar planetas rocosos y, más tarde, seres vivos. Cada átomo de calcio en tus huesos, cada átomo de hierro en tu sangre, nació alguna vez en el interior de una estrella que terminó estallando. La Tierra se formó a partir de ese material reciclado, en un entorno tremendamente hostil, bombardeado por meteoritos y sometido a una actividad volcánica extrema. Sin embargo, ese caos inicial fue también una oportunidad. Aportó agua, compuestos orgánicos y energía suficiente como para que, en algún momento, las primeras moléculas autorreplicantes aparecieran. Comprender este origen violento y cósmico de nuestro planeta nos recuerda que la vida no surgió a pesar del universo, sino gracias a sus procesos más brutales y grandiosos. Y si ocurrió aquí, en un rincón cualquiera de la Vía Láctea, quizá pueda repetirse en otros muchos lugares. Las estrellas más pequeñas, en cambio, brillan menos, son más frías y viven mucho más tiempo. Nuestro Sol es más grande que la mayoría de las estrellas del universo, pero está lejos de ser de las más grandes. Se formó dentro de una nebulosa, una enorme nube de gas donde nacen estrellas. Alrededor de esa protoestrella apareció un disco de acreción, una especie de anillo de gas, polvo y rocas, donde a base de choques y acumulación de materia se formaron los planetas y otros cuerpos. En una región muy parecida de ese disco, competían por la órbita la prototierra y Theia, dos protoplanetas en la fase final de su formación. Su danza gravitatoria terminó en un impacto gigantesco que dio origen tanto a la Tierra como a la Luna. Ese choque no solo creó la Luna, también removió el interior de la Tierra. Fundió gran parte de su superficie y pudo ayudar a que se diferenciara en núcleo, manto y corteza. Además, la presencia de la Luna estabilizó el eje de rotación de nuestro planeta y generó mareas intensas, que más tarde jugarían un papel importante en la química de las primeras costas y mares. Ahí empezó el eón adeano, los primeros miles de millones de años infernales de nuestro planeta. Fue en esa sopa química caliente, oscura y cargada de electricidad donde surgieron los primeros seres vivos. Podemos pensar que esas condiciones eran demasiado extremas para la vida, pero los estudios más recientes indican lo contrario. Ese ambiente extremo fue justo lo que permitió que la vida apareciera. Es posible que los primeros organismos surgieran cerca de fuentes hidrotermales en el fondo del océano, donde el calor interno del planeta alimentaba reacciones químicas muy energéticas. Y eso es una buena noticia, porque sugiere que la vida puede ser algo relativamente común cuando se dan las condiciones adecuadas. Planetas rocosos con agua líquida en su superficie. ¿Y si el propio horno químico de la Mikubsonen, formación de los planetas, fuera suficiente para crear vida? Eso significaría que muchos planetas rocosos podrían generar vida muy pronto en su historia. Pero que la vida aparezca es solo el primer paso. Que se mantenga es otra cosa. Como veremos, hacen falta muchas condiciones de estabilidad para que un planeta siga siendo habitable durante miles de millones de años. Hay infinidad de catástrofes que pueden esterilizarlo. La muerte de una estrella cercana, el paso de un cuerpo que altere su órbita, una gran colisión o cambios internos en el propio planeta. Marte y Venus, por ejemplo, quizá fueron tan habitables como la Tierra hace miles de millones de años, pero su evolución los terminó volviendo mundos inhospitalarios. Marte perdió gran parte de su atmósfera y de su agua, quedando como un desierto helado. Venus, en cambio, cayó en un efecto invernadero descontrolado, convirtiéndose en un horno tóxico. La Tierra, entre esos dos extremos,
logró mantenerse en una franja muy estrecha de equilibrio. Esa franja es la que, tal vez, muchos otros mundos están intentando conservar ahora mismo en algún rincón de la galaxia. Venus, por estar demasiado cerca del Sol, sufrió un efecto invernadero fuera de control. Su atmósfera es muy densa y rica en dióxido de carbono, lo que atrapa el calor de forma exagerada. En la superficie se alcanzan más de 460 de Gonicraste, suficientes para derretir plomo. Marte, en cambio, era demasiado pequeño. Su núcleo se enfrió rápido, perdió su campo magnético y con él, su atmósfera. El viento solar la fue arrancando poco a poco, dejando un mundo seco y helado. La Tierra tuvo más suerte, quedó en el punto justo. Tiene el tamaño adecuado, una atmósfera estable y está a la distancia correcta del Sol para mantener agua líquida y un clima relativamente estable durante miles de millones de años. Además, su campo magnético actúa como un escudo frente al viento solar, y la tectónica de placas ayuda a reciclar el dióxido de carbono, evitando que el efecto invernadero se dispare o desaparezca del todo. Es un equilibrio frágil, pero ha funcionado durante muchísimo tiempo. En esos primeros océanos, la vida probablemente comenzó con moléculas capaces de copiarse a sí mismas, pequeños fragmentos de ARN autorreplicantes. Con el tiempo, estos sistemas simples quedaron encerrados en membranas, formando protocélulas. El siguiente gran paso fue la colaboración. Algunas de esas unidades químicas empezaron a juntarse, a especializar funciones y a intercambiar energía y materia. Así comenzó realmente la biología. De algún modo, de esa química caótica acabó surgiendo un ancestro común a todos los seres vivos que conocemos hoy, desde las bacterias hasta los humanos. Los fósiles más antiguos que conocemos son microbios encontrados en rocas de Australia Occidental, que tienen unos 3.500 millones de años. Eso quiere decir que la vida surgió muy pronto tras la formación del planeta. Solo unos cientos de millones de años después del caos inicial, ya existían bacterias capaces de hacer fotosíntesis. Tuvieron tanto éxito que cambiaron el planeta entero. Liberaron oxígeno a la atmósfera y modificaron para siempre la química de los océanos. A este evento lo llamamos la Gran Oxidación y ocurrió hace unos 2.400 millones de años. El oxígeno fue a la vez una bendición y una desgracia. Para la mayoría de los microorganismos anaerobios que vivían sin oxígeno, era un veneno, y muchos desaparecieron. Pero otros aprendieron a usarlo como fuente de energía y así nació la respiración celular. Esta revolución metabólica permitió la aparición de organismos más grandes, complejos y activos. Durante el siguiente 1.000.000.000 de años, la Tierra fue un planeta dominado por microbios. Pero de nuevo, la cooperación lo cambió todo. Algunas bacterias empezaron a vivir dentro de otras, en una relación tan estrecha que terminaron fusionándose. Así surgieron las células eucariotas, con núcleo y orgánulos internos como las mitocondrias. Este fue uno de los pasos más importantes de toda la evolución. Sin él, no existirían animales, plantas ni hongos. A partir de ese momento, la vida dispuso de células gigantes mucho más versátiles, capaces de formar tejidos, órganos y, con el tiempo, ecosistemas enteros tan complejos como los que vemos hoy. Los primeros organismos multicelulares aparecieron hace unos 600 millones de años, en los océanos del período Ediacárico. No tenían esqueletos ni conchas, pero formaban cuerpos con diferentes tipos de tejidos especializados. Eran criaturas extrañas, con formas de hojas, discos o cintas pegadas al fondo marino, como si fueran alfombras vivas. Más tarde, en el Cámbrico, hace unos 541 millones de años, ocurrió algo extraordinario: la explosión cámbrica. En muy poco tiempo geológico, aparecieron casi todos los tipos de cuerpos de animales que conocemos hoy: artrópodos, moluscos, cordados, equinodermos. Fue una explosión de diversidad biológica sin precedentes. Los mares se llenaron de criaturas raras, y la competencia por sobrevivir hizo que la evolución se acelerara. Aparecieron depredadores y presas, conchas, pinzas, dientes y ojos cada vez más complejos. Las cadenas alimenticias se hicieron más elaboradas, y la selección natural actuó con mucha fuerza. Algunas especies desaparecieron rápidamente, otras se diversificaron en cientos de formas distintas. A partir de ahí, la vida empezó a experimentar con todas las estrategias posibles: excavar, nadar, filtrar, cazar y huir. Hace unos 450 millones de años, las plantas empezaron a conquistar la tierra firme. Después llegaron los insectos y los anfibios. El paisaje se volvió verde y el oxígeno en la atmósfera aumentó todavía más.
Más tarde aparecieron los reptiles y, entre ellos, los dinosaurios, que dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años. Pero incluso ellos estaban destinados a desaparecer. Y es que durante ese larguísimo reinado hubo varias extinciones, cambios climáticos y reorganizaciones completas de los ecosistemas. Hace 66 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de ancho chocó con lo que hoy es la península de Yucatán. La energía liberada fue tan enorme que destruyó alrededor del 75% de las especies del planeta, incluidos casi todos los dinosaurios. Sin embargo, esa catástrofe abrió el camino para los mamíferos. Pequeños, nocturnos y oportunistas, los mamíferos sobrevivieron escondidos en madrigueras y bosques, esperando su oportunidad. Con el tiempo, algunos se hicieron más grandes, más inteligentes y más sociales. Entre ellos, un grupo de primates empezó a desarrollar manos muy hábiles y cerebros cada vez más complejos. Su hogar fueron los bosques tropicales de África. Allí aprendieron a cooperar, a cuidar de sus crías durante más tiempo y a comunicarse de formas cada vez más sofisticadas. Durante millones de años, esos primates fueron cambiando para adaptarse a un planeta en constante transformación. El clima variaba, llegaron las glaciaciones y las sabanas se expandieron. Eso los obligó a ponerse de pie sobre dos piernas para ver por encima de la hierba y liberar las manos. Caminar erguidos fue el primer gran paso hacia lo que hoy llamamos humanidad. A partir de entonces, la cultura, la tecnología y el lenguaje empezarían a jugar un papel tan importante como la propia biología. El Australopithecus, uno de nuestros antepasados más antiguos, ya caminaba sobre dos piernas hace más de 3 millones de años. Tenía un cerebro pequeño, pero una gran curiosidad. Probablemente combinaba el tiempo entre los árboles y el suelo, recogiendo frutos, carroñando restos de animales y explorando su entorno. Fabricaba herramientas de piedra muy simples y vivía en grupos. Su mundo estaba lleno de peligros como grandes felinos, hienas y cocodrilos, pero también de oportunidades para aprender, compartir y cooperar. De esos australopithecos apareció hace unos 2,5 millones de años el género Homo, y con él un nuevo tipo de inteligencia, una que no solo servía para sobrevivir, sino también para imaginar y planificar. Surgieron Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, los neandertales y finalmente nosotros, Homo sapiens. Cada especie fue añadiendo algo nuevo. Mejor control del fuego, mayor capacidad de caminar largas distancias, herramientas más complejas, la semilla del pensamiento simbólico. Con el dominio del fuego, los primeros humanos controlaron una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Aprendieron a cocinar, a calentarse de noche, a espantar depredadores y a reunirse alrededor de las llamas. Aquellas primeras hogueras fueron nuestros primeros hogares. Allí nació la cultura. Alrededor del fuego se contaban historias, se compartían conocimientos y se reforzaban los lazos del grupo. Quizá allí aparecieron también los primeros mitos, los primeros miedos compartidos y las primeras explicaciones sobre el cielo y la muerte. El fuego también cambió nuestro cuerpo. La comida cocinada se digiere mejor y da más energía. Ese extra de energía permitió que el cerebro creciera y se convirtiera en el órgano que más consume del cuerpo. Así que el fuego no solo transformó lo que comíamos, también ayudó a moldear nuestra inteligencia y nuestra vida social, porque favoreció reuniones largas, conversaciones y cooperación. Por su parte, Homo erectus fue el primero en salir de África. Llegó a Asia, Europa e incluso a islas que nunca estuvieron unidas al continente por tierra firme. Gracias a su ingenio, fabricó herramientas cada vez más precisas. Bifaces, hachas de mano, lanzas. También fue el primero en caminar totalmente erguido, con un cuerpo muy parecido al nuestro. Era un viajero incansable, capaz de adaptarse a climas muy distintos. Después aparecieron especies como Homo heidelbergensis y, más tarde, los neandertales, que vivieron en Europa durante cientos de miles de años. Lejos de la imagen del hombre de las cavernas, torpe y brutal, los neandertales eran sofisticados. Fabricaban herramientas, enterraban a sus muertos, cuidaban de enfermos y ancianos y dominaban el fuego. Probablemente tenían algún tipo de lenguaje y quizá expresión artística sencilla. Eran tan humanos como nosotros, aunque con otro aspecto y quizá otra forma de sentir. Los neandertales fueron nuestros primos, no nuestros enemigos.
De hecho, compartimos con ellos parte de nuestro ADN, alrededor del 2% en la mayoría de las poblaciones no africanas. Eso significa que, en algún momento, no solo convivimos con ellos, sino que también nos mezclamos. Es posible que muchos rasgos que hoy consideramos humanos, resistencia física, defensas del sistema inmunológico e incluso aspectos de la personalidad, sean fruto de ese mestizaje antiguo. Somos, en realidad, el resultado de muchos linajes humanos entrecruzados. Una especie mestiza que lleva en su interior la memoria genética de otros humanos que ya no están. Mientras tanto, en África, surgía una nueva especie, Homo sapiens, nosotros. Teníamos un cerebro más redondeado, una frente alta y una capacidad simbólica nunca vista. Nuestra mayor arma no fue la fuerza, sino la imaginación. Aprendimos a crear mundos en la mente, a planear el futuro, a soñar, a creer. Empezamos a representar animales y espíritus en las paredes de las cuevas, a usar collares, pigmentos y adornos que no servían para cazar ni comer, pero sí para decir quiénes somos dentro del grupo. Hace unos 70.000 años, nuestra especie empezó a expandirse fuera de África, llevando consigo el fuego, el lenguaje y las historias. Cruzamos desiertos, selvas, glaciares y mares. Llegamos a Asia, Europa, Oceanía y finalmente a América. En cada nuevo lugar, los humanos transformaron el paisaje, domesticaron animales, inventaron herramientas y desarrollaron música, arte y espiritualidad. Allí donde había huellas humanas, también aparecían mitos, rituales y formas de explicar el mundo. El lenguaje articulado fue otro gran punto de giro. Permitió transmitir ideas complejas, organizar grupos grandes y crear culturas. Las palabras nos dieron poder sobre el tiempo. Gracias a ellas, pudimos recordar el pasado e imaginar el futuro. Así nació la conciencia histórica. También nos permitieron coordinar trabajos colectivos, construir refugios, planear cacerías, repartir tareas, tomar decisiones en grupo. Una historia bien contada podía unir a cientos o miles de personas que nunca se habían visto. Y así fue. Nuestra capacidad de cooperar en grandes grupos nos convirtió en la especie dominante del planeta. Somos los únicos animales capaces de colaborar masivamente con desconocidos basándonos en ideas compartidas, religiones, leyes, dinero, banderas. Gracias a eso pudimos construir civilizaciones. Primero llegaron la agricultura y las primeras aldeas, después las ciudades, los imperios, las bibliotecas, las universidades, las redes globales. Pero esa misma capacidad de crear también nos dio el poder de destruir. La mente que pintó las cuevas de Lascaux y levantó las pirámides es la misma que inventó las armas nucleares y la deforestación masiva. Esta dualidad nos acompaña desde el inicio. Somos a la vez creadores y destructores, soñadores y verdugos. Podemos cuidar un bosque sagrado durante generaciones o talarlo en unas décadas. En solo unos pocos miles de años pasamos de hacer hachas de piedra a lanzar cohetes al espacio. Si toda la historia de la Tierra fuera un año, la historia humana, desde las primeras pinturas rupestres hasta hoy, ocuparía solo los últimos minutos del 31 de diciembre. Y aún así, esos pocos minutos han bastado para cambiar por completo el planeta. Hemos desencadenado una nueva era geológica marcada por nuestra huella. Hemos desviado ríos, modificado vientos y aplanado montañas. Convertimos bosques en campos, animales en ganado y minerales en ciudades. La naturaleza no desapareció, pero quedó mezclada con el mundo humano. Y, casi sin darnos cuenta, empezamos a vernos como algo separado de la naturaleza que nos creó. Olvidamos que seguimos dependiendo del aire, del agua, del suelo y de millones de especies invisibles. Solo ahora empezamos a comprender que, si queremos tener futuro, tendremos que reconciliarnos con el planeta del que salimos. Sin embargo, todo lo que construimos viene de la Tierra. El teléfono con el que miras este video está hecho de metales, agua y arena, los mismos materiales que sirvieron para fabricar las primeras herramientas de piedra. La electricidad que lo alimenta viene de reacciones químicas, del viento, del sol o de antiguos bosques convertidos en carbón y petróleo. El ser humano nunca ha dejado de moldear la naturaleza. Simplemente aprendió a hacerlo con mucha más precisión, a escala microscópica y planetaria a la vez. Nuestra historia es la de una subida muy poco probable. De ser presas indefensas en las sabanas africanas a convertirnos en la especie dominante del planeta.
Pero esa victoria tiene un costo. En el camino hemos dejado extinciones, desiertos y cicatrices profundas. A veces nos creemos dioses, pero seguimos siendo animales que necesitan aire, agua y una temperatura adecuada para sobrevivir. Ninguna tecnología ha cambiado ese hecho básico. Con la aparición de la agricultura, hace unos 10.000 años, dimos un giro definitivo. Aprendimos a domesticar plantas y animales y dejamos de depender por completo de la caza y la recolección. Nacieron los primeros asentamientos, luego aldeas y, más tarde, las ciudades. En lugares como Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo o China, los ríos se convirtieron en el centro de la vida y la civilización. Los calendarios se diseñaron para saber cuándo sembrar, los mitos para explicar las crecidas y las primeras obras de ingeniería para controlarlas. La agricultura trajo estabilidad, pero también desigualdad. Al poder guardar excedentes de comida, algunos grupos empezaron a controlar la riqueza y el poder. Aparecieron reyes, templos y ejércitos, y con ellos, la guerra. Las civilizaciones surgieron y cayeron una y otra vez, dejando marcas en piedra, barro y papiro. Cada una dejó una lección: cómo organizar a millones de personas, y también cómo colapsar si se sobreexplotan los recursos o se concentra demasiado el poder. Hace unos 5.000 años inventamos la escritura. Gracias a ella, la historia dejó de transmitirse solo de forma oral y empezó a quedar registrada. Pudimos anotar leyes, listas, poemas, acuerdos y, sobre todo, recuerdos. La palabra escrita fue como un nuevo tipo de fuego, una forma de iluminar el pensamiento a través del tiempo. Permitió que una idea saltara de una generación a otra sin perderse del todo, que una persona pudiera hablarle al futuro. Por su parte, la ciencia, la filosofía y la religión han intentado siempre responder las mismas grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Aunque nuestras respuestas se han vuelto más complejas, las preguntas siguen siendo las mismas que hacían nuestros ancestros bajo el cielo estrellado. Solo ha cambiado el escenario. Antes miraban hogueras y templos. Ahora, pantallas y telescopios. Aún así, en los últimos siglos, la humanidad ha avanzado a una velocidad nunca vista. En solo unos cientos de años, descubrimos la electricidad, el motor, los antibióticos, el avión, el ordenador y el ADN. Hoy enviamos sondas a los límites del sistema solar y observamos galaxias a miles de millones de años luz. Pero, al mismo tiempo, hemos llevado al planeta al borde del colapso. El mismo ingenio que nos ha permitido entender las estrellas está alterando el clima, derritiendo hielos y extinguiendo especies. Nuestra gran prueba como civilización será descubrir si esa inteligencia es capaz de frenar a tiempo su propio impacto. Nuestra civilización se sostiene sobre una paradoja. Usamos la inteligencia que nos dio la evolución para poner en riesgo las mismas condiciones que nos permitieron existir. Hemos cambiado el clima, los océanos y la atmósfera. Extinguimos especies más rápido de lo que aparecen nuevas. Y transformamos los recursos de la Tierra en basura más rápido de lo que la naturaleza puede absorberla. Somos capaces de medir con precisión ese daño, elaborar gráficos, informes y predicciones. Y aún así, muchas veces, seguimos actuando como si no fuera con nosotros. Si seguimos así, podríamos convertirnos en las víctimas de nuestro propio éxito. La era del Antropoceno, la época geológica marcada por la acción humana, podría ser también el inicio de nuestra caída. Pero no todo está perdido. Igual que somos capaces de devastar un bosque en pocos años, también podemos replantarlo, protegerlo y dejarlo mejor para las generaciones futuras. Nuestro impacto es enorme, pero también lo es nuestra capacidad de rectificar. Pero esa misma inteligencia que nos permitió dominar el fuego y la electricidad puede ayudarnos a salir de este problema. Ninguna especie ha tenido tanta capacidad para cambiar su propio destino. Hoy tenemos el conocimiento para revertir gran parte del daño. Podemos restaurar ecosistemas, recuperar el equilibrio del clima y aprender a vivir en armonía con el planeta que nos dio la vida. Tenemos energías renovables, técnicas de conservación, agricultura regenerativa y herramientas de cooperación global que nunca antes existieron. Y es que el reto principal no es tecnológico, sino moral. Necesitamos volver a sentirnos parte de la naturaleza, no sus dueños. Recordar que el aire que respiramos y el agua que bebemos forman parte del mismo ciclo que sostiene cada árbol, cada pez y cada nube. No somos simples observadores del mundo. Somos el mundo volviéndose consciente de sí mismo. Cuidar del planeta, en el fondo,
Es una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Mirar hacia el futuro es como mirarse en un espejo. Si conseguimos superar nuestra propia arrogancia, podremos convertirnos en guardianes de la vida y no en sus verdugos. Podremos usar nuestra creatividad para proteger, no para destruir. Tal vez ese sea el siguiente paso evolutivo, no del cuerpo, sino de la conciencia. Una evolución que no se mide en huesos o genes, sino en empatía, responsabilidad y capacidad de imaginar futuros mejores. Porque, en el fondo, la evolución no termina con nosotros. Somos solo un capítulo de una historia mucho más larga. La historia del universo intentando comprenderse a sí mismo. Y si aprendemos a escuchar, el silencio del cosmos no significa vacío, sino que se transforma en una invitación a seguir explorando, a seguir creando, a seguir cuidando. A recordar que, aunque dominamos el fuego, seguimos siendo polvo de estrellas. Que el hierro de nuestra sangre y el calcio de nuestros huesos se formaron en el interior de antiguas supernovas. Y que, algún día, todo lo que somos volverá a las estrellas. Entre tanto, tenemos una tarea breve pero inmensa. Hacer que este pequeño rincón del universo siga siendo habitable, bello y lleno de vida. La historia de la humanidad es, en el fondo, la historia del universo tomando conciencia de sí mismo. Cada átomo de tu cuerpo fue parte de una estrella que murió hace miles de millones de años. Todo lo que ves, tocas y sientes, desde el agua que recorre tus venas hasta la luz que llega a tus ojos, pertenece al mismo tejido cósmico. No hay una separación real entre tú y el universo. Eres uno de sus reflejos más complejos. Cuando te miras al espejo, en realidad estás viendo materia estelar organizada de una forma tan sofisticada que es capaz de preguntarse qué es. Si condensamos toda la historia del universo en un solo año, el Big Bang ocurriría el 1 de enero y la aparición del ser humano tendría lugar en los últimos segundos del 31 de diciembre. Toda la historia escrita, imperios, religiones, guerras, arte, ciencia, cabría en el último suspiro antes de la medianoche. Y aún así, esos segundos han sido suficientes para transformar por completo un planeta. Nunca antes, en todo ese año cósmico, una especie había alterado tanto su entorno en tan poco tiempo. Durante casi todo nuestro tiempo en la Tierra fuimos insignificantes, solo una especie más dentro del enorme flujo de la evolución. Pero algo en nosotros se encendió. Una chispa de conciencia nos permitió hacernos preguntas sobre el origen de las estrellas, el sentido de la vida y nuestro propio destino. Esa capacidad de preguntar, más que la fuerza o la tecnología, es lo que realmente nos hace humanos. Un animal puede huir del fuego. Nosotros, además, nos preguntamos qué es, por qué quema y cómo aprovecharlo. Somos hijos del azar y de la necesidad, como decía el filósofo Jacques Monod. Pero también somos hijos del asombro. Sin asombro, no habría ciencia. Sin curiosidad, no habríamos cruzado océanos ni construido telescopios. Sin imaginación, seguiríamos en la oscuridad. La curiosidad fue, es y será nuestro fuego interior. Es lo que nos impulsa a abrir libros, a mirar por la ventana, a alzar la vista al cielo nocturno y sentir que falta algo por entender. Pero toda llama necesita cuidado. Si la usamos para iluminar, puede guiarnos hacia un futuro más sabio. Si la usamos para dominar, puede destruirnos. Nuestra misión no es conquistar el universo, sino comprenderlo. Y comprenderlo no significa controlarlo, sino reconocer que somos una parte inseparable de él. Tal vez el verdadero progreso no consiste en llegar más lejos, sino en entender mejor dónde estamos y qué responsabilidad implica estar vivos en un universo que, por un momento, ha aprendido a mirarse a sí mismo a través de nuestros ojos. Quizá, en el fondo, la evolución no tenga un propósito claro. O quizá su propósito sea justamente este: crear seres capaces de ver la belleza del mundo, de emocionarse con un amanecer, de amar a otra persona, de mirar al cielo y sentir gratitud. Tal vez eso es lo que el cosmos buscaba, una forma de experimentarse a sí mismo a través de la conciencia. No sabemos si hay una intención detrás de todo esto, pero sí sabemos que, por un instante brevísimo en la escala del universo, existe algo capaz de decir: esto es hermoso y esto importa. Ahora que hemos recorrido este largo camino, desde las primeras moléculas hasta los pensamientos más profundos, queda una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con este milagro? ¿Seguiremos levantando fronteras o aprenderemos, por fin, a vernos como una sola humanidad? La Tierra no nos pertenece.
Nosotros pertenecemos a la Tierra. Cada línea en un mapa, cada bandera, es una construcción mental. El aire, los océanos y las montañas no entienden de países. Desde el espacio, nuestro planeta es solo una esfera azul sin divisiones, frágil y luminosa. Cuando el último ser humano desaparezca, el universo seguirá ahí, inmenso e indiferente. Las galaxias seguirán girando, las estrellas seguirán naciendo y muriendo como si nada hubiera ocurrido. Pero mientras existamos, cada acto de bondad, cada descubrimiento, cada palabra que une una mente con otra, es una forma de alargar la vida del cosmos. Porque mientras haya conciencia, el universo no estará completamente solo. En cada gesto de cuidado, en cada idea compartida, hay una pequeña victoria contra el vacío. Así ha sido y sigue siendo la evolución humana. Una historia de luz que surgió de la oscuridad, de fragilidad convertida en poder, de miedo transformado en comprensión. Hemos tropezado muchas veces, hemos causado daño, pero también hemos aprendido, pedido perdón, reconstruido. Y si algo nos enseña esta historia, es que la verdadera grandeza no está en dominar el planeta, sino en cuidarlo. No en ser los más fuertes, sino en ser capaces de proteger a los más vulnerables, humanos o no humanos. Somos la única especie capaz de elegir su destino. Podemos mirar al pasado y aprender, mirar al futuro y cambiar. De ser presas indefensas, pasamos a convertirnos en posibles guardianes de la vida. Quizá ese sea el objetivo final de la evolución. No el dominio, sino la conciencia. No la conquista, sino la compasión. Que una especie deje de pensar solo en sí misma y empiece a pensar en el conjunto de la vida es, en sí mismo, un salto evolutivo. Porque el universo no solo nos dio la vida, también nos dio la capacidad de amar. Y mientras exista el amor, el cosmos seguirá vivo dentro de nosotros. Cada vez que cuidamos a alguien, que defendemos un bosque, que consolamos a un amigo o que miramos las estrellas con ternura, estamos respondiendo, a nuestra manera, a esa gran pregunta cósmica. Y quizá esa respuesta no sea palabras, sino algo mucho más simple y profundo. El deseo de que la vida, sea donde sea, pueda seguir floreciendo.